Feliz día, Elsie, Lili, María Esther, Paola y yo estamos muy contentas de reiniciar nuestros estudios bíblicos de los martes por la mañana. Si nos estás visitando por primera vez, ya sea en nuestro salón virtual o a través de nuestro canal de YouTube, queremos decirte que te damos la bienvenida. Al mismo tiempo, te damos gracias por permitirnos estar contigo y pasar este tiempo juntas. Hoy estamos reiniciando nuestras reuniones semanales de primavera del 2021, en las cuales vamos a estudiar primera y segunda de Tesalonicenses, en una serie que hemos titulado Manteniéndonos firmes en los últimos días. Lo vamos a hacer como nos gusta, escudriñando un pasaje bíblico. Escogimos Tito 2 del 11 al 14. Este pasaje se encuadra en la carta del mismo nombre que el apóstol Pablo escribe a Tito. Tito es uno de los jóvenes a quienes Pablo le había confiado el cuidado de las iglesias que él estaba plantando. En la vista panorámica del libro de Tito en mi Biblia de estudio, aprendí y leí que al viajar con Pablo a sus distintos viajes misioneros, Tito estaba familiarizado con varios tipos de maestros de herejías. Por eso, a Pablo le da a Tito, la tarea de designar la clase correcta de líderes y censurar la clase incorrecta de líderes en las iglesias que le estaba plantando. Y también le da la tarea de promover que el contenido del testimonio cristiano, tanto en conducta como en doctrina, sea el correcto. Uno de los mensajes centrales de la carta de Tito es que la misma gracia de Dios que nos trae salvación es la que ayuda al creyente a mantenerse firme en su esperanza en tiempos difíciles. Vamos al grano. Pablo le está hablando a Tito acerca de la buena doctrina, indicándole lo que debe enseñarle a los ancianos y a los jóvenes, según sean hombres y mujeres, y a los siervos, cuando escribe el siguiente pasaje. Dice, estoy en Tito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Tito 2, 11 al 14. Qué hermoso pasaje. Este pasaje nos habla de la gracia que nos salva a través de Jesús, quien nos redime y nos purifica para sí mismo. Y nos enseña a vivir de acuerdo con 5 principios. Estos son negar la impiedad y los deseos mundanos, vivir de manera sobria, vivir de manera justa, vivir piadosamente y vivir aguardando la esperanza y la gloria venidera. Vamos a hablar brevemente acerca de esos 5 principios. Hablemos de negar la impiedad y los deseos mundanos. Negar es decir que no a lo que se pretende. Es renunciar a algo, dejar algo voluntariamente, desistir de algún empeño, privarse de algo. Eso es negar. ¿Negar qué? Negar, en primer lugar, la impiedad. ¿Qué es impiedad? Nada menos y nada más que el desprecio y hostilidad hacia Dios. Fuerte. Debemos dejar voluntariamente el desprecio y la hostilidad hacia Dios. En segundo lugar, también nos dice que debemos negar los deseos mundanos.
¿Cuáles son los deseos mundanos? Son esos anhelos frívolos de poca sustancia, sin ninguna trascendencia eterna, de la vida social, de la era cultural en la que vivimos y que se inclina normalmente a los placeres de los sentidos. Lo que quiero ver, lo que quiero gustar, lo que quiero sentir, esos son los deseos mundanos. Tomen en cuenta que cada vez que renunciamos a un camino, estamos abriendo la posibilidad de transitar otro camino. Dios es como es y Él se nos revela, su carácter es revelado en la Escritura claramente. Nosotros debemos tomarlo en serio. Fuimos nosotros los que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, cuerpo, alma y espíritu. Pero muchas veces nosotros nos creamos un Dios a nuestra imagen y conveniencia. Y esa es una imagen imperfecta. Eso es impiedad. Eso es un deseo mundano. Querer decir, no, sí, no importa, porque yo creo que Dios es, y ya te creaste un Dios a tu imagen y conveniencia. Ambas cosas debemos rechazarlas. No debemos debemos negar la impiedad y los deseos mundanos. La mejor forma para renovar nuestra mente está en las dos disciplinas espirituales básicas que estamos ejerciendo este día. Una es el estudio bíblico, la otra es la oración. Por eso estamos felices de poner a su disposición esta oportunidad para estudiar la Biblia juntas. Paola. Bueno, continuando con ese pasaje que estaba compartiendo Alejandra de Tito 2, veíamos que el segundo elemento después de negar la impiedad y los deseos mundanos era vivir una vida sobria. Y es de eso lo que les voy a hablar hoy día. ¿Qué significa? ¿Cómo vivimos y qué significa una vida sobria? La palabra sobria en ese pasaje, en el griego, significa sofronos. Y viene de la base de la palabra sofrón. El sofronos es un adverbio de la palabra sofrón. ¿Y qué es sofrón? ¿Qué es ser sobrio? Traducido desde el griego, traído al español. Bueno, sofrón tiene dos partes. Una que es el so, que tiene que ver con sano, con saludable, con moderado. Y el otro tiene que ser, es fren, que tiene que ver con mente. Pero también si lo ponemos un poco en el ámbito del español, ¿a qué les recuerda fren? Freno a los frenos. Y vamos a ver qué significa que es tener freno. Entonces Pablo nos está llamando aquí a través de la escritura, nos está diciendo que vivamos, que parte de esa gracia es vivir una vida sobria. ¿Qué significa entonces ser una vida sobria? Una vida prudente, una vida saludable. Ese sofrón tiene que ver con, les decía, moderado y con una mente sana. Vida prudente, vida saludable. Podríamos hasta decir una vida con dominio propio, ¿no? ¿Quién no desea, yo creo que entre todas nosotras, quién no desea tener una vida con dominio propio? Pero sabemos que uno no se levanta un día y de pronto es una mujer templada, temperada. No sucede así. Es algo que debemos cultivar. Día a día vamos construyendo hábitos de la prudencia, hábitos de una mente sana, una mente llena de verdad, una mente saludable. Es el hábito de aplicar bien los frenos en nuestra vida. Eso es, una vida con dominio propio, que podamos decir, frenamos cuando debemos hacerlo. Y parte de eso, sabemos que el dominio propio viene como fruto del Espíritu. Como les decía, la vida sobria comienza con una mente sobria. ¿Y cómo obtenemos esta mente? Pues la palabra misma nos dice que la mente ha sido renovada a través de la palabra de Dios. Y nos llama en Romanos 12:2 a que no nos adaptemos a este mundo, sino más bien que nos transformemos mediante la renovación de nuestra mente, para que así conozcamos la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Hay una transformación.
Y todo eso comienza con Cristo y conociendo su evangelio, creyendo. Hoy en día, nuestro contexto no es nada diferente al que tenía Pablo. Tenemos vidas correteadas, vidas estresadas, nos falta muchas veces buen juicio, las emociones nos dominan, las hormonas nos dominan y nos olvidamos de la salud que debemos tener en nuestro corazón, esa mente sana, ese corazón sano. La transformación viene cuando nos encontramos genuinamente con Cristo y es Él quien transforma nuestras vidas. Nos da paz en vez de ansiedad, nos da orden en vez de apuro, nos libera de nuestro propio yo y de nuestras propias expectativas y podemos vivir bajo su gracia. Por lo tanto, hermanas, el llamado de Pablo a que tengamos una vida sobria, a que tengamos una mente sana, es un llamado que tengamos una mente libre de impurezas, llena de la verdad de Cristo, y que con la ayuda del Espíritu Santo, eso se va a ver en una vida sobria. Lili. Bueno, siguiendo con lo que decía Paulita, el llamado de Pablo para nosotros, para los hijos de Dios, en el versículo 12 dice que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Bueno, ¿cómo se vive de manera justa? La palabra justa viene del griego dikaios, que significa apropiada o recta. El crecimiento espiritual es un proceso. Cuando nos entregamos a Cristo, nuestra vida es transformada y continúa siendo transformada por la gracia de Dios. Experimentamos la victoria diaria sobre nuestros pensamientos y acciones. El amor por Dios, la comunión con el Espíritu Santo nos motivan a obedecer a Dios. El poder del pecado ha sido quebrantado. Nuestros corazones están dispuestos a decir no a lo que rompe nuestra comunión con el Señor. Lo haremos en forma imperfecta, con la esperanza segura de que Dios nos guía a la santidad. En otras palabras, el Evangelio, el poder de Jesús, es el que habilita a los creyentes a desafiar al mundo y aprender lo que es bueno. No importa de dónde venimos y cómo era nuestra vida antes de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Dios todavía puede cambiarnos. Al agradecerle a Dios por su gracia, nuestros corazones se motivan a vivir una vida disciplinada, imitando a Cristo, y así vivir de manera justa. Practicamos el decir sí a los comandos de Dios y no a lo que desagrada a nuestro Señor. Esto requiere la dependencia continua, constante del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos la responsabilidad activa de nuestro crecimiento espiritual. La parte que nos toca es obedecer su voz, su verdad y comprometernos a agradarle. Aquello que Dios nos ordena, nos lo permite hacer por su poder. Dios es el que nos permite vivir de manera apropiada, recta y justa. Esther. Muy bien, gracias Lili. El último llamado que Pablo nos hace en este verso 12 es un llamado a una vida piadosa, a vivir piadosamente. Pero, ¿qué significa vivir piadosamente? Suena como un término muy religioso, ¿verdad? Sin embargo, se refiere a vivir una vida de devoción a Dios, una vida que agrada a Dios mientras esperamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Una vida piadosa es aquella vida que el cristiano manifiesta en su día a día, en el medio y en los lugares donde Dios le ha colocado. La vida piadosa del cristiano es aquella que refleja el carácter de Dios en sus acciones. De ahí que una vida de piedad es una vida ligada a un anhelo constante en su corazón de ser como Dios.
La palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, como por ejemplo en Isaías 43:7, en Romanos 1:20, en Efesios 1:6, nos dice que fuimos creados para la gloria de su nombre. Y eso es exactamente lo que una vida piadosa hace. Glorifica su nombre cada día. Muy similar al contexto en el que Tito se encontraba en ese entonces, cuando Pablo le escribe, una sociedad mentirosa. Los cretenses eran caracterizados por ser tremendamente engañosos, donde la maldad era creciente y la corrupción era la que reinaba. Es la realidad que hoy en día estamos viviendo. Entonces, la instrucción y el desafío de Pablo a Tito en ese entonces es y continúa vigente para nosotros en nuestros días. Los nacidos de nuevo y los beneficiarios de la gracia de Dios, que somos nosotros, debemos y estamos llamados a vivir una vida que agrade a Dios día a día, continuamente. O sea, desafiados en cada palabra y acto que nosotras desarrollamos en el medio en el que nos encontramos. No fue fácil para Tito y sin duda alguna, amadas hermanas, no es fácil para nosotras. Sin embargo, aquí está la clave. No es algo a lo cual Dios nos llame a hacer de manera individual, unilateral, sino que el Señor ha provisto de su Espíritu Santo para guiarnos y apoyarnos en todo este camino de vida, de vivir piadosamente. Y lo más interesante y lo más, creo yo, aquello que más nos bendice es que Él da su Espíritu Santo no para que nos ayude desde afuera, no para que coadyuve en esta tarea como un acompañante externo, sino que lo implanta dentro de nuestros corazones y nos capacita desde adentro para que nosotros podamos vivir una vida que refleje quién es Él. ¿Qué nos queda a nosotros? Nos queda encontrar, buscar, fijar tiempos de intimidad con el Señor para escuchar su voz de manera tan clara que nosotros podamos permitirle al Espíritu Santo guiarnos hacia tomar la mejor decisión en cada una de aquellas cosas que enfrentamos, de aquellos retos que tenemos diariamente. Hoy en día, y para los cristianos también en Creta, donde Tito se encontraba, el mensaje de solo palabras no es suficiente para que otros crean en nuestro Señor y en nuestro Salvador, sino que este mensaje debe estar respaldado con nuestras vidas, debe estar respaldado con testimonios de vidas transformadas, de vidas que no se ajustan más a este siglo, a los valores, a las prácticas comunes de los demás. Mi vida es una vida llamada la santidad. La vida del cristiano es una vida en la que el pecado ya no es una práctica normal, un común, sino una excepción. No es que necesariamente el Señor quiera que sacarnos del lugar en el que Él nos ha colocado y apartarnos totalmente de las personas que pecan, sino más bien que nuestras vidas sean vidas que testifiquen a quienes nos ven con un sistema de valores diferentes y consistentes con el carácter, con la santidad, el amor y la misericordia de nuestro Dios. Elsie. Bueno, el versículo 13 nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador Jesucristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que no tenemos que estar ahí
con nuestra preocupación, con nuestras ansiedades en las circunstancias que nos rodean, porque estamos aguardando la bienaventurada esperanza gloriosa de nuestro Señor. El regreso del Señor Jesús será una experiencia asombrosa, algo que por lo que la Biblia nos dice y la ansiedad tan grande que los apóstoles desde el principio hablaban de ellos. Tenemos que tener ansiedad, tener un deseo desesperado que ese día llegue luego. Esa esperanza no es una duda, ay, ¿será que va a venir? No, es la certeza absoluta de que va a venir, va a venir. Y ese el día que nosotros queremos que venga. Hay gente que tiene miedo, no, es un día de bendición. Es el día en que el león de la tribu de Judá va a venir y reinar para siempre. Jesús ha venido como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo para todo lo que en él cree. Pero él va a venir como el león de la tribu de Judá. Él va a venir con justicia. Entonces, hoy es la oportunidad de tenerlo como el Cordero de Dios que limpia, que quita el pecado del mundo. Y tomando pose de esa verdad, tenemos la alegría y el gozo de esperar la venida de Jesús. Jesús dijo que vendría. Él, cuando habló con los discípulos ahí la última noche antes de morir, él dijo, yo voy para el Padre, preparar un lugar para vosotros y volveré. En Hechos, cuando Jesús subió, los ángeles vinieron y dijeron a los discípulos, ese Jesús que lo vieron subir va a venir otra vez. Y todos los apóstoles después, con la mensaje de salvación de cada uno de ellos, venía la mensaje de la esperanza de la gloria. Pedro, Pablo, todos los apóstoles siempre nos hablaron de la esperanza de la bienaventurada y gloriosa venida de Jesús. Cuando veamos a Cristo, seremos bendecidos para siempre. Las tristezas, las pruebas, el llanto ya no habrá. La enfermedad ya no habrá. La falta de trabajo no habrá. No vamos a necesitar plata, no vamos a necesitar comida. Vamos a tener el banquete celestial. ¡Qué maravilla! Jesús cuando vuelva vendrá en toda su gloria. Todo ojo verá y toda lengua confesará su nombre y toda rodilla se doblará delante de él. Ese mensaje debe llenar nuestro corazón de alegría, anhelo por la venida de Jesús, como también una urgencia en llevar el evangelio de Cristo. Queremos que Jesús venga, vamos a llevar el evangelio. Yo no quiero que mi amigo o mi hermano o mi sobrino o mi hijo no esté conmigo en ese grandioso día. Acordemos entonces de que la gracia de Dios nos salva a través de Jesús, que nos redime y purifica para sí mismo, para Él, esa purificación. Esa gracia nos enseña a vivir de acuerdo con esos 5 principios que acabamos de escuchar. Renunciar la impiedad y los deseos humanos, vivir de una manera sobria, vivir de manera justa, vivir piadosamente y vivir aguardando la esperanza y gloria venidera. Que Dios bendiga a cada una de vosotras. ¿Ale? Gracias, gracias. Gracias Paola, Lili, Esther y Elsie. Siempre es maravilloso meditar la palabra de Dios. La próxima semana vamos a iniciar nuestro estudio bíblico sobre las 2 cartas que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica. El estudio se titula, como ya les dijimos, Manteniéndonos firmes en los últimos días. Y este pasaje de Tito, que acabamos de desglosar, abarca muchísimas cosas que vamos a ver en más detalle
en nuestro estudio durante las próximas semanas. Nosotros nos estamos preparando, Paola, Lili, María Esther, Elsie y yo nos estamos preparando para estas clases con un libro que tiene el mismo nombre, Manteniéndonos firmes en los últimos días, de la autora Kay Arthur. Nos estamos preparando a partir de ese material y vamos a aprender muchísimo juntas. Si tienen interés de aquí a la próxima semana y si quieren dar una leída general a la primera carta de Tesalonicenses, son solo 5 capítulos, adelante. Si no, no importa, bienvenida. La semana que viene vamos a iniciar nuestro estudio y estaremos felices de compartir este tiempo con ustedes. Siéntanse bienvenidas y las esperamos la próxima semana.